Mi nombre es Lisbeth Hernández y soy psicóloga y psicoterapeuta infantil. En este video hablaremos sobre el duelo, un tema muy importante para abordar con niños y niñas, sobre todo ante la situación de confinamiento que estamos viviendo actualmente a causa de la pandemia por COVID-19, pero que a la vez te puede causar temor, ansiedad e inseguridad, por lo que puedes preguntarte, ¿es necesario que hable de pérdidas con mi hijo o mi hija? ¿Comprenderá lo que le voy a explicar? ¿De qué manera le puede afectar hablar de esto? Y bueno, por eso el objetivo será compartirte información obtenida a través de diferentes teorías, autores e investigaciones para saber cómo acompañar a niños y niños durante una pérdida. Por lo que resumiremos 10 cosas que debes saber sobre el duelo infantil. Número 1. Mitos que existen sobre el duelo infantil. Los mitos son narraciones que utilizamos para explicar y entender el entorno y así darle sentido a nuestra existencia, de tal manera que al ser un tema tan sensible y difícil de hablar para algunos de nosotros, existen algunos mitos que se han planteado respecto a este tema. Por ejemplo, que niños y niñas no se afligen ante la pérdida hasta que llegan a cierta edad, que la superan rápidamente, que la muerte de un ser querido es la única pérdida importante que pueden experimentar, que debemos protegerlos ante ellas debido a que son demasiados pequeños para experimentar el dolor que éstas generan, por lo que no deben asistir a funerales, etc. Sin embargo, lo cierto es que niños y niñas se afligen y lloran a cualquier edad, pero la forma en que se manifiesta el dolor ante la pérdida va a variar en función de su nivel de desarrollo, así como sus experiencias de vida. Asimismo, nadie se sobrepone de una manera inmediata a una pérdida significativa. Tanto niños, niñas, adolescentes como adultos aprendemos a vivir con ellas, por lo que es importante comprender que el duelo es un proceso y que hay múltiples factores que van a influir en la forma en que se lleva a cabo. Aunado a esto, es importante reconocer que niños y niñas experimentan a lo largo de su desarrollo diferentes tipos de pérdidas que son significativas, entre las que se encuentran pérdidas propias de su crecimiento y de su desarrollo, la pérdida de sus mascotas, alguna pérdida causada por algún tipo de traumatismo o una enfermedad o por la muerte. De tal manera que por mucho que queramos proteger a los niños de las pérdidas, esto es imposible. Por eso, es importante ofrecerles apoyo y modelar formas positivas de adaptación ante esta, por lo que se requiere incluirlos en los rituales, ya que la exclusión solo aumenta los temores y sentimientos de resentimiento, así como de impotencia. Además, deben tener la opción de poder decidir si desean participar en los rituales funerarios de sus seres queridos. Si es así, necesitan información, opciones y apoyo por parte de sus cuidadores. Si no, también es importante apoyarlo para que realice algún ritual personal de despedida, como en este caso de la pandemia, que no podemos asistir ni realizar los rituales que generalmente estamos acostumbrados a hacer. Es importante que cada familia pueda encontrar un ritual que les pueda ser útil para hacer esta despedida con este familiar y sobre todo hablar del tema. Y si bien hay mucho valor en la comunicación directa con niños y niñas, es importante el uso de métodos que les permitan formas creativas de expresión, como son el juego, el arte, la danza, la música, las cuales podrían utilizar para expresar el dolor y adaptarse a la pérdida. Así que si quieres comprender cómo se siente tu hijo, tal vez no es necesario hablarlo directamente, sino que a través de observar sus juegos, de acercarte con él, entonces pueden hablar del tema y puedes tener más información sobre lo que siente y lo que piensa. Por eso, pasamos al punto número 2. ¿Cómo se va modificando el concepto de muerte a lo largo del desarrollo? El concepto de muerte incluye los parámetros de irreversibilidad, universalidad y causalidad. Estos se van incorporando en la conceptualización del niño y de la niña a través de su desarrollo evolutivo. Es cierto que se preocupan por la enfermedad y la muerte y que pueden experimentar gran dolor por las pérdidas a las que se enfrentan, pero las diferencias en la elaboración van a estar determinadas por su desarrollo cognitivo, emocional y sus experiencias a lo largo de la vida. De tal forma que la variación respecto a cómo niños y niñas responden ante estas se van a encontrar
fuertemente influenciadas por factores familiares e individuales, como son el temperamento del niño, el acceso y el uso del apoyo social, así como el estilo de afrontamiento que tiene, entre otros. Y bueno, entonces vamos al punto número 3. ¿Qué es el duelo? Diferentes autores lo han abordado, pero dentro de los más actuales se encuentra Alba Payás, quien lo define como una respuesta natural ante la pérdida y la ausencia de cualquier persona, cosa o valor con la que se ha construido un vínculo afectivo. De tal manera que, contrario a lo que muchas veces pensamos, no es una enfermedad, no es algo que tenemos que evitar o de lo que tenemos que curarnos. Su expresión va a incluir algunas reacciones como tristeza, irritabilidad, sentimientos de soledad, quejas de molestias corporales, trastornos del sueño o, por ejemplo, pérdida de apetito, entre otras, las cuales están asociadas a otros trastornos que pueden ser físicos, mentales o emocionales. Por eso es importante ser cautelosos en la interpretación de estas manifestaciones del duelo, ya que pueden ser acordes a las situaciones particulares en que se dio la pérdida, y que a menos que se produzcan con una intensidad severa o que se produzca durante largos periodos de tiempo, entonces no necesariamente van a ser indicadores de algún conflicto o de algún desajuste. Por lo que, en resumen, el duelo es el proceso de elaboración realizado a partir de la integración de la pérdida. Y es importante saber que va a ser algo único. Por lo tanto, la idea es que mediante el proceso de duelo, el niño y la niña van a dar coherencia y predictibilidad a su mundo, tanto interno, que son los pensamientos, los significados, la esperanza, como externo, que sería la satisfacción de sus necesidades de afecto o de seguridad, de tal manera que conforme vayan realizando las tareas del duelo, pueden darle sentido a la pérdida y así obtener un aprendizaje de vida o un beneficio existencial. El punto número 4, que son los factores mediadores del duelo. Hay diferentes autores que han planteado factores mediadores que van a ser significativos en las consecuencias que van a tener las pérdidas en las personas. El primero de ellos es cómo era la persona y que está relacionado con la cercanía y el parentesco. El punto número 2 es la naturaleza del apego, que es el vínculo que se establece en un primer momento con nuestros cuidadores principales, como papá, mamá, a lo mejor algún abuelo, un tío, etcétera, y que va a influir en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, punto número 3 van a ser las circunstancias que rodean a la pérdida y que van a ser importantes para determinar justamente la fuerza y el resultado del duelo, que incluye la manera de morir. Por ejemplo, si fue una muerte imprevista o si fue esperada, si fue una muerte violenta o traumática, si hubo pérdidas múltiples, si fueron muertes evitables, si fueron muertes ambiguas o estigmatizadas. Entonces, ese va a ser un punto que también va a influir. El punto número 4 son los antecedentes históricos, por lo que las personas que han tenido duelos complicados anteriormente, es probable que presenten un duelo complicado ante una nueva pérdida. Las variables de la personalidad, por ejemplo, la edad y el sexo de la persona que sobrevivió a la pérdida, estilo de afrontamiento, el estilo de apego, el estilo cognitivo, también los pensamientos que desarrolla a partir de la pérdida y su fuerza personal, que está relacionado con autoestima y eficacia personal, así como las creencias y los valores que va desarrollando a lo largo de su vida. Otro de los puntos van a ser las variables sociales, que van a ser fundamentales y que podemos reconocerlas como la disponibilidad en el apoyo. Y finalmente podemos encontrar tensiones actuales, ya sea por alguna crisis o por diferentes cambios. Entonces vamos al punto número 5. Hablábamos de que muchas veces los pensamientos que tenemos tras una pérdida influyen en el tipo de duelo que se genera, que puede ser un duelo complicado o un duelo que llamaríamos normal. Entonces, ¿qué patrones de pensamiento se presentan tras una pérdida? Bueno, pues
Se ha demostrado que existen diferentes patrones de pensamiento que pueden de alguna manera marcar la experiencia del duelo. Estos pensamientos son normales en las primeras fases del duelo y generalmente van desapareciendo después de un breve espacio de tiempo. Pero cuando estos persisten y desencadenan sentimientos que pueden producir depresión o problemas de ansiedad, entonces tenemos que poner atención para pedir la ayuda de un especialista. El primero de ellos es incredulidad. Después tenemos confusión. Después está la preocupación. Después tenemos un sentido de presencia. Y también en algunas ocasiones se pueden dar alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Y bueno, después tenemos el punto número 6. ¿Cuáles son las reacciones de niños y niñas ante una pérdida? Los niños y las niñas no expresan el dolor o no expresan sus emociones o sentimientos o pensamientos de la misma manera en que lo hacemos los adultos. Entonces, se ha encontrado que, por ejemplo, de 0 a 2 años, algunos de los síntomas, algunos de los comportamientos relacionados con una pérdida y la situación de duelo, encontramos llanto frecuente, alteración de los patrones de sueño, cambios en el apetito, así como problemas de eliminación que están relacionados con enuresis y encopresis. También puede haber momentos en que el niño no responda a los abrazos o caricias que se le brinden. De los 2 a los 5 años se ha encontrado enuresis, pérdida de habilidades, dolor de cabeza, trastornos del sueño, también conductas regresivas, búsqueda de atención, enojo, agresión, timidez, conductas de acting out, que generalmente son conductas impulsivas que lo pueden colocar en algún riesgo, y sentimientos de culpa. Los niños escolares de 5 a 9 años pueden presentar falta de concentración, enuresis, dolor de cabeza, dolor de estómago, trastornos del sueño, soledad, tristeza, infelicidad, ansiedad, depresión, comportamientos regresivos, búsqueda de atención, pero también se pueden presentar enojo, agresión, timidez y sentimientos de culpa. Es importante saber que las manifestaciones del duelo no van a ser directas, ni universales, ni generalizables, sino que van a estar mediadas tanto por la cultura, así como por las características de cada niño, cada niña y su sistema familiar. Así que es importante que te mantengas atento a las conductas, emociones y verbalizaciones, pero sobre todo, lo decíamos anteriormente, al juego de tu hijo y de tu hija. Y si hay algo que les impide continuar con sus actividades o disfrutarlas, puedes pedir ayuda especializada. Y vamos al punto número 7. ¿Cuáles son las tareas del duelo? Hablábamos anteriormente que existen unas tareas del duelo. Bueno, a lo largo del tiempo se han propuesto diversos modelos que explican el duelo y uno de ellos tiene que ver con las diferentes tareas, que plantea que la recuperación de la pérdida de un ser querido requiere de un periodo en el que se trabajen los pensamientos, recuerdos y emociones asociados con esta. Desde este modelo se plantea que nosotros debemos realizar de manera activa estas tareas. No es que el proceso de duelo o que la aceptación va a ser algo que va a llegar y que nos va a ayudar a procesarlo y después se va a ir, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer activamente. Entonces, la primera de las tareas es aceptar que la pérdida es algo irreversible. También trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Otro de los puntos implica adaptarnos a un medio en el que el fallecido está ausente. Y así tenemos entonces que desarrollar nuevas habilidades, asumiendo diferentes roles y buscando un significado y dándole sentido a nuestra propia vida. Entonces tenemos que realizar adaptaciones tanto externas como internas y espirituales. Y bueno, la última de las tareas es recolocar emocionalmente al ser querido muerto y continuar viviendo, teniendo el punto número 8. ¿Qué es el duelo complicado? El duelo complicado puede ocurrir cuando un niño o niña no tiene el apoyo emocional necesario de sus padres o de sus familiares para completar el proceso adecuadamente.
y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, podemos definirlo como aquella intensificación del duelo en que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Entonces, cuando los niños muestran signos de bloqueo en su desarrollo social, emocional o físico durante el proceso de duelo, este puede ser considerado como incapacitante. Al siguiente punto, que es el 9. ¿Qué debo considerar antes de hablar con mi hijo o mi hija? Bueno, pues así como te he explicado cuál ha sido el desarrollo, cuál es su tipo de pensamiento y con qué aspectos debemos considerar, cuáles son los mitos que se tienen alrededor de cómo los niños comprenden la muerte, lo primero que debes considerar es su nivel de desarrollo, que puedes establecer, que busques establecer un espacio de confianza, de comprensión, honestidad y sobre todo de amor. Y finalmente el punto número 10. ¿Qué recursos podemos utilizar? Bueno, pues nosotros podemos utilizar videos, películas, cuentos, en fin, hay diferentes momentos en los que tú puedes explorar el concepto que tiene tu hijo o tu hija sobre la muerte, puedes observar sus juegos y de alguna manera el mostrarte abierto al tema y disponible para resolver sus dudas va a permitir que se acerque ante una situación así. Y bueno, te invitamos a consultar nuestra página de internet donde encontrarás la reseña de un libro que permite abordar el tema de las pérdidas con niños y niñas. Además, te invitamos a seguirnos en nuestra fanpage. Te dejamos los links en la caja de descripción. Recuerda darle manita arriba si este video te gustó. Comparte, comenta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que te lleguen notificaciones sobre nuestros nuevos videos, los cuales estarán disponibles todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Bueno, pues me despido, espero que estén muy bien y que este video les haya servido. Sigan al pendiente de nuestras publicaciones y nos vemos pronto. Hasta luego.